gracias en primer lugar a Juan Antonio Hernández, presidente de la ANIPAC. Gracias a la ANIPAC, gracias a la superorganización, me han tratado muy bien. La verdad es que Morelia está lindísimo y yo insistía, en algún momento pensé no venir y me decían todos, te va a servir, te vas a relajar, y la verdad es que así ha sido. Creo que quiero empezar mi presentación con un correo que me mandaron justamente ayer, un mensajito que mandó una amiga que dice, esto lo escribió Alexandre Vidal-Naquet, un francés que vive en México. Y este francés dice, solo hay que salir a las calles de la Ciudad de México, Puebla o Morelos para darse cuenta que los mexicanos no son de este mundo, que están hechos de un material que vuelve gruesa su piel ante la tragedia, mientras su corazón se expande a tamaños insospechados. No son únicamente las muestras de solidaridad, sino también esa chispa de ingenio para dar lo mucho o poco que tienen por el puro afán de ayudar. Esas guerras bizantinas entre capitalinos y gentes de los diferentes estados, entre ricos y pobres, entre jóvenes y mayores, simplemente se ha diluido para conformarse en una sola piel tricolor que los vuelve orgullosos, pero no soberbios, y que basta verlos para saber que el dichoso hashtag Fuerza México no es solo un hashtag, sino una forma de vida. Hace varios años, yo en realidad, como han visto, he sido un burócrata profesional, un gestor cultural que me he dedicado a, como me decían en Perú, ¿y cuál es tu trabajo de agregado cultural? Porque todo el mundo piensa que de agregado cultural lo que haces es pues estar ahí de acompañamiento, e ir a cócteles, sí, vas a muchos cócteles, pero lo que sí, mi respuesta era, a lo que yo voy es a presumir a México. Ese es mi trabajo primordial, ese es a lo que me he dedicado toda mi vida. Y en algún momento, también del sector privado, me buscaron, mi cuñado, y me dijo, oye Carlos, necesitamos trabajar con la gente de Colgate. Él es el CEO de una empresa de marketing internacional, global, y me pidió, oye, ¿podrías hablar con ellos y háblales de cultura mexicana? Y pues parecía muy simple, pues he trabajado en esto toda mi vida, pero ¿qué es cultura mexicana? ¿Era hablar del ballet folclórico de Amalia Hernández, o hablar de Diego Rivera, o era hablar de qué? Y al final de cuentas se me ocurrió que lo mejor era hablar de la cultura mexicana como una manera en la que la sociedad, en que los mexicanos enfrentamos al mundo a partir de los elementos que coexisten en nuestro entorno. Cultura de un país como rasgos de su personalidad, de una identidad, como la identidad de una persona. Nosotros somos todos los que nacimos, los que genéticamente somos, pero también las circunstancias que hemos enfrentado. Y eso es un poco lo que sucede con los países. Los países y las culturas van desarrollándose a partir de eso. Yo siempre lo pongo el ejemplo que esto es como una gran olla, esto es un gran guiso. Si tú tienes 3 elementos con los cuales hacer el guiso, pues te saldrá quizás un guiso muy sabroso. Puedes variar la forma en si lo cueces por mucho tiempo, si lo asas, si lo doras, si lo tuestas, si lo fríes. Pero si tienes pocos elementos, pues te saldrá un algo simple. Si tienes muchos elementos, te saldrá un mole poblano. Somos mole poblano, partamos de ese principio. Somos bien complejos y lo iremos viendo conforme vaya avanzando la presentación, pero en realidad es eso. Toda la cultura se conforma de esa olla en donde muchos elementos se van incluyendo. Dividí esta presentación y quizás hay algunos elementos que me faltan, y después de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, creo que sin duda me faltan. Pero, como traté de pensar, bueno, ¿cuáles serían las características? Si tú tienes una persona delante de ti, o tu amigo, tu primo, tu hermano, y lo tratas de definir, dirías, bueno, es gruñón, pero es simpático, pero tiene una buena borrachera, pero es muy buen padre, pero tiene… Y un poco así traté de dividir, de identificar a México. Uno, hablar del origen prehispánico, orgullo y confusión, España, madre o madrastra patria, mestizo, una nueva cultura mexicana, lo local contra lo cosmopolita, el guadalupanismo, que es el super cola loca, le llamo yo, el Estados Unidos, amor, diagonal, odio, México, norte o Suramérica, complejo de inferioridad del vencido, una masa extrovertida y un individuo cerrado, la magnificencia, lo brillante y lo sonoro que somos, la creatividad compulsiva que tenemos, el sentido del humor de la mano con el sentido de la tragedia, viva la fiesta. Creo que lo único que me sorprenderá, lo que me ha sorprendido y asustado aún más, no sé, en el terremoto de hace unos días, no en el de pasado, sino el del otro día de la noche,
estaba terminando el terremoto, todavía mi casa se seguía moviendo, y le hablé a mi mamá por el teléfono local, del fijo de mi casa, y al mismo tiempo en el celular estaban ya llegando los memes. Dije, qué capacidad de creatividad. Al menos a mí, no he recibido un solo meme, lo cual un poco nos da un poco de miedo. Hablemos de este primer punto. Noción de origen prehispánico, motivo de orgullo y confusión. Cuando pensamos en nuestro pasado prehispánico, estoy seguro que ustedes, yo también me sucedía, a los mexicanos en general no nos queda muy claro pues, si los aztecas vienen de los mayas y luego los olmecas, que eran la cultura madre. O sea, hay un mundo, hay una especie de confusión sobre ese pasado prehispánico. Lo que sí es muy interesante es que es un mundo absolutamente original, es un mundo único, es un mundo de enorme diversidad. Simplemente para que lo tengamos claro, y a mí cuando me cayó ese 20 me sorprendí enormemente y dije, no, sí es un tema a pensar. Cuando los primeros humanos llegaron a América, se calcula que hace entre 20,000 y 14,000 años, todos los humanos que había en el mundo eran cazadores-recolectores. O sea, estaban en el mismo nivel de no desarrollo, no habían descubierto la agricultura, no se había descubierto el barro, etcétera. Estos llegan por el estrecho de Bering, como acaba de ser reconfirmado, cruzan, y van cruzando varios, y finalmente llegan, ese puente se desaparece. Desaparece la glaciación, ese puente por donde cruzaban deja de existir, entonces los humanos que se quedan aquí se quedan como en una isla. Entonces, todo lo que se inventan aquí, se lo inventan originalmente. En la cuenca del Mediterráneo, por ejemplo, sabemos que, bueno, el caso más obvio es los dioses romanos, que en realidad habían sido dioses griegos, pero que en realidad habían sido antes dioses o fenicios, o sea, hay una compartir de información. O sea, la información está constantemente fluyendo en esas, desaparece una civilización y aparece otra, pero acá toda la estética, toda la forma de ver el mundo, todos los dioses, toda la agricultura es original. No se la copiamos a nadie o no se la copiaron a nadie. Ellos la inventaron. Es por eso que cuando de pronto vemos una figura prehispánica, sea olmeca, mixteca o la que sea, dices que esto no se parece a nada. Pues claro, porque no tiene cómo parecerse a nada. Un dios griego y una escultura griega, una escultura romana sí se parece a una escultura griega, ¿no? Entonces, creo que esa originalidad desde el principio nos marca muchísimo. Hablamos también, como sabemos, en realidad los aztecas son los últimos que están. Sabemos más de los aztecas porque son los que están vivos cuando llegan los españoles y cuando nos integramos al mundo occidental, cuando Europa descubre y cuando se empieza a relatar que existimos. Lo que sucede también es que tenemos el tema de este mundo indígena enorme, nada más para que se den una idea, que lo voy a hablar un poco más adelante también, pero cuando llegan los españoles se calcula que en todo el territorio nacional había 19 millones de indígenas, purépechas, tarascos, de todas, de mayas, nahuas por supuesto, y todos los pueblos del norte. Cuando para 1570 se calcula que solo queda 1 millón. O sea, todos esos 18 millones han desaparecido, ¿no? ¿Por qué? Porque se murieron básicamente de enfermedades, no solo porque los mataron, pero no resistieron las enfermedades que venían de fuera. Eso habla también que genéticamente e inmunológicamente estábamos totalmente aislados. Luego lo que sucede también, que es un tema interesante, es que estos indígenas comienza el periodo colonial, 300 años, no poca cosa, en realidad hemos sido más colonia que que país independiente. Los indígenas son tratados como niños. Como no tenían el nivel de desarrollo a la europea, se les trata un poco como niños y nunca se permite, y los sacerdotes ayudan mucho en eso, pues porque los cuidan, porque los protegen, porque se crean pueblos de indios específicamente, pero esos pueblos de indios se mantienen siempre en el rezago, no son parte integral del país. Hasta que, bueno,
y eso continuó hasta hace muy poco, si no es que sigue sucediendo en muchas partes del país, por desgracia. Pero lo que sí, la paradoja, y ahí verán a lo largo de toda esta presentación, que la paradoja es la palabra, lo raro y lo único que somos en México, aparecerá todo el tiempo. Porque ahí aparece Juárez. No hay un solo presidente del siglo XIX en toda América Latina que haya sido indígena como indígena fue Juárez. Juárez no hablaba español cuando nació. Juárez fue creado con su lengua materna, el zapoteca. O sea, ese sorprendente caso de éxito, salido de la nada, vale también mucho la pena resaltarlo, pero el problema es que solamente hubo un Juárez. No había 25,000 Juárez o varios cientos de miles de Juárez como debía haber. Aquí pasamos al siguiente punto, que yo digo, ese vínculo particular con España, este otro determinante de nuestra naturaleza, que es, ¿España en realidad es la madre patria o es la madrastra patria? En realidad los mexicanos fuimos siempre los novohispanos, éramos españoles de segunda, no estábamos considerados con el mismo nivel que estaban considerados los europeos. Porque en realidad sucede, un tema muy interesante, que es este primer momento, este momento del encuentro. Yo no entiendo cómo es un Spielberg o alguien, ojalá fuese un mexicano, que pudiera salir con una gran película, con una gran epopeya, en la cual retratara este momento. Este momento que a nosotros nos parece muy natural porque nos lo enseñaron en todos los libros de historia patria cuando se encuentran Cortés y Moctezuma y a partir de eso ya empezó la conquista. Lo que pasa es que si lo vemos desde una perspectiva, aquí se están encontrando un marciano y un venusino. O sea, nunca en la historia de la humanidad había habido dos personajes que se encontraran. Cuando Marco Polo, por decir algo, cuando Marco Polo llega a China, sabía que estaba China, iba buscando algo, ya había habido un contacto. Estos dos, nadie tenía idea de que se iban a encontrar lo que se encontraron. Hay todas estas anécdotas de si los caballos eran venados o si caballo y humano eran la misma cosa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos vivían en un mundo totalmente único y los otros venían de otro mundo totalmente sin saber que existía esto de este lado. Por eso hay esos debates maravillosos entre Fray Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, en donde literalmente en España están diciendo, oigan, ¿y estos son humanos? O sea, tenemos que considerar a estas personas que o estas cosas, señores, ¿son humanos o no? Hay discusión si tienen alma o no, hay discusiones si se deben, hay juicios, si se deben o no catequizar, porque pues no catequizas un chango, pero estos se ven muy sofisticados para ser changos. Entonces, ¿qué hacemos? Porque efectivamente eran muy sofisticados y eran originalmente sofisticados, no había, y no podían los españoles encontrar nada de lo cual tuvieran referencia, porque podían tener referencia de China, ya había viajeros, ya había comerciantes, ya había intercambio. Como les hablaba un poco de la debacle prehispánica, demográfica y cultural, en algún momento todas sus creencias, como está sucediendo ahorita por desgracia en la Condesa, todas mis creencias de la Condesa se están colapsando, como se colapsaron todas las creencias aztecas. Todas las creencias sobre qué era lo bueno, qué era lo malo, cómo se habían organizado, a qué Dios pedirle, a qué Dios tenerle miedo, todo eso se les vino abajo. Pero cuando hablo de debacle prehispánica y cuando hablo de madrastra patria, voy a dar quizás nada más un par de ejemplos. Yo trabajaba en la Secretaría de Relaciones, trabajaba en Conaculta cuando se organizó, se empezaron a organizar las dos grandes exposiciones que iban, muchas exposiciones, en la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyó 3,000 eventos que tuvieron lugar durante el Bicentenario y el Centenario en el 2010. Ahí descubrí un dato que me sorprendió y no poca cosa, cuando descubrí que en realidad en España el primer museo de América en Madrid se construyó en 1941. Cuando se creó una gran exposición que se llamaba La pintura de los reinos y descubrí que en 2010, y esa fue la primera exposición que se presentó, esa exposición se presentó en el Museo del Prado y en el Palacio Real en Madrid, pero fue la primera exposición de arte colonial
que se presentó en España en la historia. Eso habla de o sea, no había un interés, no interesaba lo que estaba en América en términos de producción de plata, pero no en términos culturales. Es decir, teníamos una madre patria que tampoco nos parecíamos tan simpáticos, ni le parecíamos tan interesantes, ni les parecían que valiera la pena, como sí sucedió en otros lados. Puede hablar uno de rapiña o no, pero uno va al Museo Británico, uno va al Museo del Louvre, uno va y se encuentra pues, la mitad del Partenón o la mitad de las pirámides griegas o los obeliscos, etcétera, pero bueno, alguien pensó que eso valía la pena. El problema es que nuestra madre patria no pensó que valiéramos la pena, no pensó que valía la pena saquear la Coatlicue y llevársela. Dijeron, no, esto es un horror, aquí enterrémosla y aquí que se quede más escondidita porque está bien fea. Claro, se llevaron el oro y lo fundieron, se llevaron la plata y nos volvimos lo que fuimos y la gran colonia que fuimos justo por eso. Otro dato que también es interesante es el tema de, a pesar de todo eso, lo que sí es muy interesante y que yo les cuento un poco. Yo cuando me mandaron de agregado cultural a Perú, yo que soy un apasionado de México, y me ofrecieron irme a varios lados y en ese momento específico de mi vida no quería salir de México, pero eventualmente dije, bueno, si soy un gestor cultural y soy internacionalista de estudios, pues tengo que ser agregado cultural eventualmente. Entonces cuando me ofrecieron, a ver Carlos, ya te tienes que ir, ¿está Perú o Quito? Y dije, o Lima o Quito, y dije, pues Lima, porque siempre que mis amigos del extranjero o amigos de amigos los paseo por México, siempre digo, y se sorprenden unas cosas que uno da por lugar común, y digo, qué chistoso, yo nunca voy a tener esa experiencia de llegar a un lugar, a México por primera vez y descubrir muchas cosas que me sorprenderían. Entonces cuando pensé en Lima dije, me parece perfecto, esa quizás es lo más cercano que voy a poder llegar a un país como México por primera vez. Y Lima es maravilloso, Perú es espectacular, pero no es México. Y lo que sí me hizo ver, yo me fui me parece parecer extraño también, yo me fui a Cambridge, en Inglaterra, a estudiar historia de México. Un poco porque quería tener una visión distinta de mi país. Todo el mundo me dijo, bueno, ¿para qué vas allá? Pero la verdad es que sí sirvió, porque te hacen preguntas que tú no te haces. Y esas nuevas preguntas también son bien interesantes. Pero en realidad creo que no entendí tanto de México como cuando llegué a Lima y cuando empecé a hacer esta comparación. Entonces me acuerdo, es una soncera, pero primer fin de semana pues me voy al centro, ¿no? Pues uno va al centro y quiero llegar al Zócalo de Lima. Entonces llego al Zócalo de Lima y pues está muy bonito la Plaza de Armas, porque no es Zócalo evidentemente, el Zócalo de Lima o la Plaza de Armas. Y en mi visión de la vida dije, y me quedo a comer en un restaurante español, ¿no? Como uno va en la Ciudad de México, pues al Casino Español o al Círculo Vasco o etcétera. Esos restaurantes viejos, esos restaurantes de tradición. Claro, cuando empecé a caminar, oiga, ¿y aquí dónde está el Casino Español? ¿O aquí donde hay restaurantes españoles? Y se me volteaban a ver, me decían, no, pues viene efectivamente de Marte. No, aquí no hay restaurantes españoles. Y la verdad es que en ese tiempo había muy pocos restaurantes en el centro de Lima. Y al final de cuentas empecé a caer en cuenta que a pesar de esa madrastra patria o a pesar de ese apego-desapego, ha habido en México una constante presencia española. Mis sobrinos tienen pasaportes españoles, los hijos de mi prima tienen pasaportes españoles. Gracias a que estamos más cerca, a que, bueno, en distintos momentos ha sido distinto las razones, pero ha habido esta constante presencia viva de España en México. No sucede lo mismo en otras partes de América Latina. Y voy a hacer la comparación porque la hago todo el tiempo con América Latina, porque me parece muy interesante pensar, una vez más, ver a México como esta cosa rara y distinta. Y comparándola con lo más comparable que son pues, nuestros hermanos latinoamericanos. Y lo más comparable quizás sea Perú, porque tuviéramos las civilizaciones prehispánicas más desarrolladas, los virreinatos más ricos, pero efectivamente la evolución no se dio de la misma manera. Ahora vamos a pasar a otra siguiente característica, el mestizaje, una nueva cultura mexicana que ya no es ninguna de las que nos precedieron. Este es un dato interesante también. En México sucede una cosa que, insisto, y ahí, como les digo, voy a estar haciendo la comparación todo el tiempo. Cuando yo llegué a Lima, también en estos primeros días, en esa ida al centro,
Llego a un evento popular, hay como un evento en una plaza, hay un concierto, y llego al concierto y empiezo a ver que todo mundo, o sea, que yo soy Gulliver, que soy altísimo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que estaban en ese evento eran sectores populares limeños. Y todo el mundo era abiertamente indígena o de origen indígena. Y yo soy bastante prietito, pero era el más alto del lugar. Claro, y entonces yo dije, qué cosa tan extraña. 2 días después, en mi calidad de agregado cultural, me invitan a estos eventos glamorosos y entonces voy a la presentación de un libro del BBVA peruano, del Banco Continental. Claro, yo era Tizoc. O sea, todo mundo era altísimo, hombres y mujeres. Me la pasé así toda la reunión con mi pisco sour y dije, ¿qué está pasando? Claro, porque ¿qué es lo que sucedió? Que no se dio ese mestizaje. Como decía, me fue a ver un amigo muy querido, me fue a visitar, y entonces decía, Carlos, es que fuimos a un restaurante muy bonito, entonces estamos en el restaurante y me dice, ¿todo mundo es danés? Claro que todo mundo es danés, o todo mundo es italiano, porque los apellidos son distintos. No se dio este mestizaje que sí se dio en México. En México se da como dicen en Estados Unidos, el melting pot, que es esta olla en donde todo se derrite y se mezcla, y yo los contradigo muchísimo y digo no. Nueva York es un súper tazón de ensalada, una súper ensalada, ¿no? Con todos los tipos de tomates, todos los tipos de lechugas, con granitos de maíz, con arándanos, con lo que tú quieras, pero es una ensalada en donde tú puedes perfectamente identificar cada uno de los ingredientes. México es el mole poblano. A ver quién es el vivo que dice, esto tiene un poquito más de comino. Serán muy elegantes, muy sofisticados, pero no puedes identificar los ingredientes. ¿Por qué? Porque nos mezclamos. Y nos mezclamos desde muy temprano. Tan nos mezclamos que los españoles, o el statu quo, tuvo que inventarse esta primera escena que, si no han ido al museo, al antiguo colegio de San Ildefonso, por favor no dejen de ir, porque esa es la cuna del muralismo mexicano. Ahí es donde todos los muralistas pintan su primer mural, ahí es donde Diego Rivera comienza con el movimiento y pinta el primer mural en el Anfiteatro Simón Bolívar. Pero también se pinta, que eso es interesante, en un momento que yo argumento y he leído bastante sobre Vasconcelos, que es un poco mi ídolo. Vasconcelos comisiona, como saben, después de la revolución, después del despapalle que significa eso, comisiona a los muralistas a llevemos al arte al pueblo, porque yo creo que lo que pensaron básicamente Vasconcelos y Álvaro Obregón fue, la revolución si algo fue, porque no fue un movimiento, o sea, cada quien peleaba por sus propias razones y por sus circunstancias. Pero lo que sí sucedió al final, o sea, porque el que defendía a uno luego lo mató y así todos se fueron matando unos a otros, ¿no? No es un movimiento de los buenos contra los malos, todos somos buenos, todos somos malos, está muy complicado. Pero lo que sí hizo en términos sociológicos o en términos culturales fue mostrar al país. Es decir, la división, los norteños llegaron al centro, los del sur se fueron al norte. Por la Ciudad de México, que era el epicentro del poder, por la calle Madero, circularon, como seguramente algunos que han ido al Sanborns de los Azulejos habrán visto las fotos de los zapatistas tomándose un café en el Sanborns. Eso que nos parece que es simpático, no es claro que es simpático, pero es revelador de un movimiento, revelador de algo que era insólito. Veían a los nice de ahora Madero, entonces Plateros o San Francisco, empezaron a ver a los indígenas caminando por la calle y metiéndose a comer en sus restaurantes. Lo que eso significó después, yo creo, Vasconcelos pensó, cómo esto es un despapalle, aquí hay de todo, esto está complicadísimo, somos de distintas formas, de distintos tipos, este es un paisote, ¿cómo demonios vamos a organizarnos después de esto? Desde el punto de vista cultural, la organización fue, generemos una identidad común. ¿Y qué es esa identidad común? Generemos al mestizaje. Generemos la idea y eduquemos de aquí en adelante con la idea de que todos somos mestizos, unos somos más, otros menos. Es cierto, hay mucho, como les decía, mucho más mestizaje que en otros lados, pero había que tener este elemento común. Uno de los primeros elementos comunes, que es la
imagen de Cortés o un conquistador español con una amante, esposa, novia, lo que sea, indígena. Ese primer hijo, que es Martín Cortés, porque Hernán Cortés era muy vivo, y tuvo dos hijos, y tuvo dos Martínez Cortés, un Martín Cortés con su esposa española y un Martín Cortés con la Malinche. Entonces, imagínense que esa es nuestra génesis, de ahí venimos de esa cosa de dualidad de cuál es el hijo bastardo, cuál es el real, cuál es el no sé qué, quién tiene los derechos, los dos se llaman igual, uno es más moreno, pero es el hijo de estos dos. Ese es el inicio conceptual o el inicio cultural de la mexicanidad. Pero por otro lado, también es interesante, tan era un tema que esto era el melting pot, tan era un tema que todo mundo, pues hay señoras, pero todo mundo hizo el amor con todo mundo, por decirlo de alguna manera, todo mundo tuvo hijos con todo mundo, que hubo que categorizarlos. Y entonces tan era un tema, insisto, que se generó la pintura de castas. Una pintura específica donde todos los grandes pintores, y los no tan grandes, tenían estas pinturas que clasificaban, y no sabemos todos los nombres chistosos de el tornatrás, el sambo, el coyote, pero también estaba el criollo, y también estaba el mestizo, y también estaba el mulato, y también estaban todas estas búsqueda de clasificar, porque sí se estaban todo mundo reproduciendo con todo mundo, y había que tener claro quién era quién. Y aquí hay otro tema que me parece, que me gusta muchísimo, que es la idea, que no sucede tampoco en otras partes de América Latina, que es la idea de la belleza mexicana. Parece una cosa también muy lugar común, pero era también una búsqueda de identidad, era una búsqueda de saber quiénes somos, y eso se hace a través del cine. El cine crea estos personajes que no son italianos. Pedro Infante es mexicano, se genera una estética de lo mexicano. Si uno va a Argentina, y como saben estamos llenos de modelos y modelas argentinos, y bueno, y en la Condesa más, yo sigo recordando, perdón, pero está rodeado de meseros y meseras argentinas, que pues claro, todos son guapísimos y guapísimas, pero tienen una identidad, o sea, pero es esa guapura occidental, ¿no? Lo que es interesante de este esfuerzo, consciente o no, es que se busca a través del cine, a través de las imágenes, crear una belleza mexicana. Nadie duda que María Félix es mexicana, no es una actriz de Hollywood, no se parece. Incluso Dolores del Río, que tiene sus éxitos primeros en Hollywood, siempre hacía el papel de la latina, ¿no? Esa idea de la belleza latina. Pero antes que la belleza latina es una belleza mexicana, y eso también es una construcción. Y cuando hablo de estas construcciones, sea a través del muralismo o sea a través del cine, lo que estoy tratando de transmitir es justamente eso, esa necesidad que tenemos de encontrar nuestro lugar en el mundo, de sentirnos orgullosos y seguros de lo que somos, incluso en términos frívolos como puede ser la belleza. Aquí la siguiente, que tiene que ver también con esta idea de este mestizaje y de estas patrias chicas y patrias grandes, que tiene que ver mucho con la idea de la centralidad de la Ciudad de México. La Ciudad de México como este epicentro, nos guste o no, pues una de las ciudades, si no es que la ciudad más poblada del planeta, esta ciudad en donde confluye todo, una ciudad que para mí, y una ciudad profundamente cosmopolita y profundamente mestiza. Quizás ciudades más al norte son más europeas y menos mestizas, ciudades al sur son más indígenas y menos mestizas, pero la Ciudad de México es esta ciudad donde confluye todo. Nada más para que se den un dato que es bien interesante. Yo descubrí que bueno, no lo descubrí yo, pero cuando lo leí me llamó mucho la atención. Para mediados de 1600, en la Ciudad de México vivían 40,000 españoles, 50,000 africanos y 30,000 indígenas. Si uno va caminando por las ciudades por la Ciudad de México o por muchas ciudades del país, salvo que se vaya uno a la Costa Chica de Guerrero o a Veracruz, es difícil encontrar gente evidentemente negra. En esta ciudad, o en la Ciudad de México, vivían el 30% de la población era negra africana. ¿Dónde están? Se casaron. ¿Dónde están? Se juntaron y tuvieron hijos y dejaron de llegar.
Uno puede perfectamente, eso no sucedió en otros lugares, eso no sucedió en Brasil, eso evidentemente no sucedió en todo el Caribe, eso no sucedió en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hubo esa mezcla. Porque México fue siempre, y así, y continúa siendo, y justo lo que me antecedían hablando del TLC, este fue siempre un puente. México como país fue el puente geográfico y un eje comercial y cultural importantísimo. México era el antecedente de la globalización, es decir, el galeón de Manila que duró 250 años yendo y viniendo, conectaba a Manila con Acapulco, con la Ciudad de México, con Puebla, con Veracruz, con Sevilla y con Madrid. Ese flujo comercial constante, ininterrumpido durante 250 años, creó la Talavera de Puebla, pero también creó a la China Poblana, pero también creó esa cantidad de información que estuvo fluyendo y que se daba en la Ciudad de México, y esa cantidad de personas que estaban constantemente en contacto. Y eso habla de esta idea de nosotros y lo otro. Estamos acostumbrados históricamente a integrar, a convivir con la diferencia. Hay escenas que mis amigos, alguna vez el año pasado o antepasado, vino un grupo de amigos peruanos y pasamos 4 o 5 días recorriendo la Ciudad de México y estaban muy impresionados por algo que uno está acostumbrado, pero que no necesariamente sucede en otras partes. Estábamos en Antara, ¿no? Y quise llevarlos al Museo Sumaya, pero antes teníamos un poco de hambre. ¿Y qué hacemos? Pues está Antara, está el centro comercial, hay restaurantes, está Plaza Carso. Nos metemos a un restaurante y de pronto voltea una amiga, Marina, fotógrafa, y dice: yo no me voy a meter a ese restaurante que tiene nombre en inglés, yo voy a comer aquí en esta calle donde se ve que la están pasando, que están comiendo delicioso. Y era un tianguis, ¿no? Y en el tianguis había un puesto de tacos de chorizo. Pues nos atascamos de tacos de chorizo. Y lo interesante no es que nos atascáramos nosotros como turistas curiosos, lo interesante es que esa otredad, o sea, el taco de chorizo, estaba conviviendo junto al museo donde está un Van Gogh y museo que pertenece al hombre más rico del mundo. Y no solamente estábamos solos comiendo ahí con albañiles tal, no, estaban los financieros, los yuppies, los chavos de traje Armani que estaban saliendo de los corporativos y se estaban echando su taco de chorizo sentados en la misma banca que nosotros. En la sociedad limeña, que es tan estructurada, eso era insólito. Y a mí no me sorprendía, y después que me lo hicieron ver dije, por supuesto, convivimos todo el tiempo con la otredad, estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? A pesar de lo dividida que puede ser una ciudad como la Ciudad de México, a pesar de los enormes y por desgracia abismales abismos sociales que existen entre los que mucho tienen y los que nada tienen, lo que es cierto también es que eso está en constante convivencia. Y no solamente en términos económicos, también en términos culturales. En nuestro territorio conviven no solamente distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos. Hay indígenas que viven como hace 400 años y hay lo más sofisticado y lo más avanzado, y ustedes que se dedican a cosas tan sofisticadas y avanzadas como la producción de plásticos, perfectamente lo pueden entender. O sea, este país sigue siendo profundamente rico en ese sentido, y ahora que me tocó coordinar el año dual, estando en Relaciones Exteriores, el año dual con Alemania, cuando nos sentamos alemanes y mexicanos a definir de qué se iba a tratar esto, o sea, cómo lo íbamos a hacer y cuál era cómo podíamos darle como un concepto al año dual, o sea, qué queremos mostrar con esto, fue bien interesante porque, claro, nosotros casi hicimos un taller y nos decían, bueno, ¿qué piensa un mexicano de un alemán? Ordenado, puntual, todas las definiciones de lo que pensaríamos de un alemán. Y cuando los alemanes nos empezaron a definir, claro, y dije, van a decir puro, ya estábamos todos así, ¿qué van a decir? Y empiezan a decir creativos, innovadores, ocurrentes. Wow. Pero no solo eso, sino cuando ya en proyectos más específicos, que queríamos hacer una exposición, empezamos a hablar de una exposición sobre diseño. Y entonces, pues México hoy por hoy está muy avanzado en diseño industrial, sobre todo diseño utilitario, bueno, y muchos tipos de diseño, pero, o
sea, no diseño necesariamente de máquinas inyectoras de plásticos, pero sí diseño el diseño más artístico al que yo estoy más cerca. Y decían, bueno, México va a ser el año que entra la Ciudad de México la capital mundial del diseño. Pero entonces decían los alemanes, bueno, el diseño alemán, dijimos ya, que competimos, pues ¿qué chiste tiene? Y decían, no, por supuesto que estamos interesadísimos en el diseño mexicano, estos nuevos diseños mexicanos. Decían, porque lo que es interesante que nosotros ya no podemos hacer, y con esto estoy hablando de esta mezcla, decían, es que en Alemania no hay un solo artesano vivo. Llegó unos chavos alemanes a querían hacer una exposición de sillas tradicionales. Me vinieron a ver a la oficina, oye, estamos planeando cómo nos puedes apoyar para hacer una exposición de sillas tradicionales. Y decía, pero ¿cómo es eso? Decía, pero no es, dice, pues, ¿cómo va a competir la silla tradicional con la silla alemana de alto diseño, de alto plástico, de alto acero, de alto no sé qué? Claro, porque lo único que queremos, ya estamos un poco hartos del tanto acero y tanto plástico. Queremos algo hecho a mano. Entonces estamos enloquecidos con los equipales. ¿Podríamos hacer una exposición de equipales en Berlín? Dije, claro. Ellos me decían, para nosotros poder encontrar una persona que haga algo a mano es imposible. Y en México hoy por hoy, afortunadamente, conviven los que lo están haciendo a mano y con los grandes plastiqueros, ¿no? Entonces, eso es otra enorme ventaja. Sigue habiendo en esta diversidad, nos hace muy fuertes. Y el tema es que caigamos en cuenta de ello. Vamos a otro punto sobre otro rasgo de nuestra identidad, el guadalupanismo. Esto lo he dado en Nueva York una vez y tuve que explicar todo el mito guadalupano. Afortunadamente ustedes, me imagino, ya se lo sabrán. Si no, alguien alce la mano y los demás apedréenlo. No necesito. Por hereje, exacto. Pero bueno, se sabe la historia del mito. Pero lo que es muy interesante del guadalupanismo como elemento aglutinador es que tiene un carácter único. Es en realidad, el impacto mercadotécnico, porque en algún momento esto, como les decía, lo di para la compañía de mi cuñado TNS, que hace en Millwall Brown, y hacen estudios de mercado, entonces había que ponerlo en términos mercadotécnicos, pero es genial. Es genial que a alguien, a Dios espero, se le ocurrió, en ese mundo convulso de 1532, crear a esta imagen que fuese morena, que fuese madre, y se le presentara al más humilde de sus hijos. Todo el mito como tal es perfecto. Y es perfecto para dar madre a unos desmadrados, porque nos habían desmadrado. Y lo interesante del mito, y lo interesante o de la realidad, es que, yo no lo solía hacer, nunca había ido a la villa, confieso, pero empecé a ir hace poco en la bicicleta los domingos, que si alguien vive en Ciudad de México y no ha ido a Reforma a andar en bici el domingo, se están perdiendo de una maravilla, y eventualmente puedes llegar a la villa, en la bici con canal cerrado, con las calles cerradas, y cuando llegas a la Virgen, cuando llegas a la Basílica y entiendes el elemento aglutinador, entiendes la fuerza que divina o no se ha presentado, entiendes por qué a mí, el socio judío de mi papá y todos sus amigos de la comunidad judía llegabas a sus negocios en República del Salvador y tenían su virgencita de Guadalupe y le decías, oye, pero ¿por qué tienes tu Virgen de Guadalupe? No, maestro, yo soy judío, pero soy guadalupano. ¿No? ¿Por qué? Porque es mi elemento de identidad, ¿no? Porque es mi elemento de identidad como mexicano. Y no es casual que haya sido el estandarte. O sea, cuando el pobre Hidalgo dice, híjole, ya ahí vienen los cocolazos y aquí hay que hacer, aquí. O sea, Hidalgo dice, mueran los gachupines, viva Fernando VII y viva la independencia nacional. Pero eso lo dice con la Virgen de Guadalupe, porque no hay una imagen que logre aglutinar a los indígenas de un lado, a los españoles, a los criollos, y esta es la super imagen. Esto es un poder que nos da, que no existe en ningún otro país. Y hay un tema, y ahorita justo pasé a la catedral a seguir pidiendo por mi departamento en la Condesa, y recordé la imagen, y fui a la Virgen de Guadalupe, y tiene tiene puesto hay una inscripción. A mí, por más que lo estudié, no me acaba de quedar claro. Creo que es una inscripción que manda poner un papa en el siglo XVIII, que dice algo que habla también de esta ansiedad
por ser reconocidos, de este desmadramiento y de esta necesidad de madramiento, de esta necesidad de que alguien nos abrace y nos diga, tú vales y vales mucho, este empoderamiento como le llaman ahora. Y tiene esta frase que dice, esto no lo hice con ninguna otra nación. Esta sensación de soy especial, porque está la Virgen, hay todas las vírgenes que conocemos, pero en ninguna queda esta imagen viva, esta imagen supuestamente divina e impresa supuestamente por el poder de Dios. Esta cosa, por ustedes que son especiales, o sea, que aquí es como terapia de autoayuda, pero sí la tenemos constante. Y eso es lo mismo que sacan los zapatistas. Y eso es lo mismo que sucede el 12 de diciembre, cuando, como no sé si saben, pero la Basílica de Guadalupe es la iglesia después de San Pedro en Roma, la iglesia más visitada del mundo. Se calcula que entre el 11 y el 12 pasan alrededor de 11 millones de personas. O sea, y a nosotros ya esos números nos parecen muy normales, pero no es un número normal. Chile, el país, tiene 15 millones de personas, Costa Rica tiene 6. O sea, es como si el país fuera y viniera en el mismo día 2 veces. Y es el impacto que tiene en Estados Unidos, y es el impacto que tiene ahora esta Virgencita Plis, que no sé si me cae muy bien, pero ahí está la Virgencita Plis, ¿no? Y tiene su impacto en todos sentidos, y es elemento de definición para los americanos y para los mexicoamericanos, que ya tampoco como los Dreamers, y les preguntan, ¿y tú quieres regresar a México? Ay, no, ¿yo para qué? Pero sí soy guadalupano, ¿no? O sea, a pesar de ya haber construido una vida lejos de México, uno de los vínculos que lo une con este país es precisamente la Virgen de Guadalupe. Y hablando de los americanos, otro rasgo que creo que de nuestra identidad es precisamente este amor-odio a Estados Unidos. Cuando vinieron lo de las Torres Gemelas, cuando un amigo mío que trabajaba en Relaciones Exteriores y que era el encargado de atender a todos los corresponsales extranjeros, mandó decir, pues claro, lo que fue sorprendente es que cuando suceden las Torres Gemelas, la respuesta mexicana no fue como la del resto del mundo, ¿no? Y entonces los corresponsales extranjeros, no solamente americanos, estaban muy sorprendidos, decían, ay, pero ¿cómo México, que es tan buen país, tan buenas gentes, cómo no se solidariza? Y estoy seguro que de alguna rara manera, todo mundo dijo, lero, 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 lero. O sea, había esta cosa, ¿por qué? Y entonces este amigo nos convocó a su casa, a una cena, a una reunión con los corresponsales, a mí y a otros mexicanos, como tratar de explicarles por qué habíamos reaccionado así. Y entonces, pues, mi reacción fue, perdón, pues porque los amamos y los odiamos. ¿Por qué? Porque nos educaron, crecimos sabiendo que la mitad del territorio se lo habían llevado, que la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional, porque invadieron y porque se fueron, porque dijeron seguramente, ay, qué complicado esto, no, tendría que ser el estado 52, 53, 54, 70 y tantos de Estados Unidos. No. Ustedes están muy complicados, mejor no los vamos a invadir y quedarnos aquí. Ustedes háganse bolas, nosotros aquí los vamos cuidando, pero los vamos pastoreando, pero no queremos que se conviertan en Estados Unidos. Y ha habido o sea, no hay en el mundo un punto, yo siempre digo, una frontera tan complicada como la frontera y tan intensa culturalmente como la frontera entre México y Estados Unidos. El cruce San Diego y Tijuana, por si no lo saben, es alrededor de 70 millones de personas cruzan al año, es el punto fronterizo más cruzado en el mundo. Tienes, como yo digo, si tú vas por Europa y estás en Barcelona o estás en el País Vasco, pero hay un País Vasco español y hay un País Vasco francés, y hay las Barcelonet de Francia y los catalanes en España. Y si vas a la Alsacia y Lorena, y si vas, o sea, ahí las fronteras se van mezclando, hay familias que están de un lado y que están de otro, que físicamente se parecen muchísimo, que culturalmente han crecido a lo largo de los siglos, muy mezclado. Un pakistaní y un hindú han estado constantemente mezclados. Aquí no hay un punto de encuentro tan choqueante como el cruce de la frontera Brownsville-Reynosa. O sea, porque es la otredad del otro lado de la barda, es otra forma de ver el mundo, otra raza,
otra economía, otro bagaje cultural e histórico. Que está cambiando muchísimo por eso mexicoamericano, por esta gran parte de la población que ya vive allá. Pero lo que es interesantísimo es que estamos con la otredad todo el tiempo, estamos contra esa cosa totalmente distinta todo el tiempo, ese cruce donde vas, y yo siempre cuando niño ibas a Laredo o lo que sea, y decían, ¿por qué aquí hay polvo y allá no? ¿Por qué aquí llueve y de este lado no? Porque aquí está gris y allá está verde el pasto. Ese que parece una soncera, pero esa soncera habla de la enorme choque cultural a la vuelta de la esquina, ahí nomás. Entonces, sí es muy difícil. Si hay ese síndrome del vecino buleador, nos guste o no, Donald Trump pues está demostrando precisamente eso, es el vecino buleador, que hay veces que es menos buleador que otras, pero hay una constante ahí, pero al mismo tiempo hay una admiración profunda. Y al mismo tiempo, cuando abrieron Costco y cuando se liberalizó la economía y cuando de pronto empezaron los artículos americanos, pues nos volcamos a comprar americano. Y porque Diego Rivera se fue a Estados Unidos, porque había una parte de la industrialización, había una parte de la organización, había una parte que seguimos admirando y que seguimos envidiando de alguna manera. Entonces, es ese amor, odio constante, que es también una característica. Es una frontera de más de 3,000 kilómetros de frontera. Insisto, no es poca cosa. Y pasemos al siguiente punto. Bueno, pero al mismo tiempo, nada más porque justo lo que hablaban hace rato del tratado, es interesante también cómo se está cambiando la mentalidad también en Estados Unidos. Cómo también por primera vez, a pesar de Trump y lo buleador que pueda ser, están empezando a pensar en Estados Unidos, híjole, desde Clinton, cuando vino la crisis en los 90s en México y de pronto, pues ya que se los lleve la goma, y Clinton alzó la mano y dijo, no, línea de crédito, porque si esto se los lleva la goma, también nos va a afectar muchísimo a nosotros. Ese momento en donde Trump puede decir lo que sea, pero los empresarios están diciendo, no le hagan mucho caso, déjelo que el señor está haciendo berrinche, pero no le hagan mucho caso, porque si le hacen mucho caso y cerramos, no va a estar tan bonito tampoco para nosotros. Donde se empieza a identificar esta interdependencia que existe, porque sí estamos reconectados, por más que les guste o no les guste, estamos muy conectados. Y con quien sí no estamos tan conectados es con América del Sur. Existe el mito genial o yo crecí con él, pero estoy seguro que todos también, de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Todos somos mexicanos y somos latinoamericanos, ya está nuestra torre latinoamericana, y hay esta idea de pertenecemos, que todos somos primos hermanos. Yo en Perú decía, el problema que tenemos aquí es que me sucede, nos damos por hecho, ¿no? Y entonces sucede como con mis primos queridos, tengo unos primos muy queridos, a quienes veo una vez al año, o veía antes cuando era el cumpleaños de mi abuelita. Y cuando nos vemos, siempre decimos, ay primo, deberíamos de vernos más y nos caemos re bien, mira qué a gusto la estamos pasando. Y pasa otro año y no nos vemos. Pero dices, pues es mi primo, no tengo que hacerle esfuerzo, siempre estará ahí. Eso no sucede con América Latina. Con América Latina no se hace demasiado el esfuerzo, y cuando uno también va hacia el sur, se da uno cuenta, y cuando vives allá, te das cuenta que efectivamente somos tan parecidos que por lo mismo nos damos por hecho. Y que no es cierto que somos latinoamericanos por decreto. Tenemos una condición muy extraña también en México. Justo por la frontera con Estados Unidos, justo porque estamos en el norte, porque nos es más cerca Europa, y porque estamos pegados con algo tan poderoso como es Estados Unidos, en todos sentidos, que entonces pues nos es más fácil, por eso también nuestro síndrome nuestro complejo de inferioridad, porque claro, todo el tiempo estás viendo al grandote, al que lo tiene todo. Si te vas a Perú y cruzas de Perú a Ecuador, pues nadie tiene mucho síndrome de inferioridad porque están bastante igual todos. O si te vas de Bolivia a Perú, habrá un poquito más, quizás Perú, Chile, ves un contraste mayor, pero en realidad es aquí,
nosotros, por tener esta enorme presencia, hemos visto siempre al norte. Nuestro punto de encuentro durante la colonia era España, como les había contado. Nuestro punto, no necesariamente pensábamos además España lo tenía muy bien planeado, estaba prohibido el comercio, lo que llegaba de Manila a Acapulco tenía prohibido y solamente eran piratas los que lo hacían, o no piratas, pues alguien que lograba, contra la ley, bajar cosas de Acapulco al Callao, a Lima, contrabandistas. No llegaba de manera oficial, porque no les convenía que nos uniéramos, convenía mantenernos separados. Y a pesar de lo cercanos que somos, nos mantenemos separados. Estamos muy al norte para ser del sur y muy al sur para ser del norte. También por eso un poco carácter un poquito esquizofrénico. Luego tenemos otro rasgo que yo llamo el orgullo quejoso del vencido, o el complejo de inferioridad del conquistado, o el anhelo desmedido de reconocimiento. Lo que les contaba de la Virgen de Guadalupe, de no hizo nada igual con otra nación, es esa cosa que siempre decimos, conste que somos especiales, ¿verdad papá que me quieres mucho? ¿Verdad papá que me quieres mucho? O sea, hay esa necesidad de reconocimiento constante. Y esto tiene que ver, y si uno ve la independencia de México, que también es muy excepcional comparada con otras independencias en América Latina, en México sucede que se da un fenómeno que a mí me parece fascinante, que es el patriotismo criollo. El patriotismo criollo surge algo, insisto, que es también excepcional. En México son los sacerdotes los que hacen la independencia. Uno pensaría que los sacerdotes tendrían que ser los más conservadores, tendrían que ser los más a favor del statu quo, es decir, que la cosa continuara. Pero aquí en México, Hidalgo, Morelos, son sacerdotes. Pero también son sacerdotes Clavijero y Fray Servando Teresa de Mier. ¿Quiénes? Clavijero, en 1767, Clavijero es un jesuita, por eso se llama así la Biblioteca del Rivero. Es un jesuita que sale con la expulsión cuando la corona española ve que los jesuitas son muy poderosos en toda América, deciden expulsarlos de América. Y entonces los sacan literalmente de un día a otro. Se van mañana, así como yo, de mi departamento. Pues te vas mañana, agarras tus chivitas y te vas. Pues agarraron sus chivitas y se fueron. Y llegó Clavijero a Roma, y entonces llegaron a Roma, y yo trato de imaginarlo así, porque lo que hace Clavijero es, como tantos otros, empiezan a preguntarse, bueno, ya vamos a desayunar, sí, ¿qué hay de desayuno? ¿Dónde está? Pues aquí se desayuna un huevo cocido, o una tostada de pan, pero ¿y el juguito de naranja? Oye, ¿y un chocolatito? Oye, ¿y los chilaquiles? Oye, ¿y la salsita? No, es que eso aquí no hay. O sea, Clavijero es un criollo, es decir, es un hijo de españoles nacido en América. Y empieza a decir, híjole, aquí están mis compadres de Argentina, también jesuitas, y aquí están unos españoles jesuitas, y yo soy muy distinto. ¿Cómo muy distinto? Tengo frases muy distintas, tengo palabras muy distintas, y yo no vengo de Roma. Y entonces empieza y escribe un libro que habla sobre la grandeza azteca. Empieza a redescubrir la grandeza azteca, porque empieza a tratar de encontrar su lugar en el mundo. Dice, yo no soy romano, yo no vengo de la escultura romana, no, yo vengo de un lugar en donde también había una gran civilización, y es el primero que empieza a endiosar y a reconocer esta civilización. Y a grado tal llega su necesidad de justificarse en el mundo, que inventa una cosa que es una joya, y la inventa él, pero después la retoma Fray Servando. Fray Servando, como saben, es un ideólogo de la independencia. Y Clavijero se inventa una cosa que es el mito de Santo Tomás y Quetzalcóatl. Como saben, Quetzalcóatl tiene esa doble cosa, es un sacerdote de Tula, que se cree era blanco y con barba, y era un sacerdote muy santo y muy bueno, y eventualmente se va. Deja Tula, esto es antes de los aztecas. Pero por otro lado también está el dios Quetzalcóatl. Este dios, que como saben es la serpiente emplumada, que es la tierra y el cielo, que es el día y la noche, que es este poderoso dios prehispánico, que además, dicen muchos, ese tendría que ser el símbolo nacional, porque es una deidad que permea las distintas civilizaciones prehispánicas. En realidad el águila y la serpiente es el símbolo de la fundación de la Ciudad de México.
Pero bueno, eso es otra historia. Lo que es interesante es que este Quetzalcóatl, sacerdote, a Clavijero empieza a tratar de justificar su lugar en el mundo y se le ocurre una gran idea. Y dice, ¿saben qué? Ahora que lo veo, todos sabemos qué pasó con San Pablo, con San Pedro, con no sé quién, cuando muere Cristo y se van todos a esparcir la palabra, ¿no? Pero nadie sabe qué pasó con Santo Tomás. De ese nadie sabe nada. Dice, bingo, ya sé qué pasó. Santo Tomás es Quetzalcóatl. Claro, en realidad, él ya, porque era bueno, porque era, o sea, tenía esta idea, este mito genial sobre este santo, ese es Quetzalcóatl. Entonces, en realidad, nosotros no éramos una bola de salvajes, ya éramos parte del pueblo de Dios desde hace 2000 años, o 1000 y tantos, 1700 años. ¡Ay, qué suerte! Y entonces, ese mito, no éramos una bola de salvajes, no éramos unos decapitadores y sacadores de corazón y ensangrentados, horribles personajes. No, éramos buenísimos y santos, ya habíamos sido tocados. Pero entonces, para hacerlo más genial aún, a Fray Servando, algunos años después, dice, la idea genial, otra vez me saqué la lotería. Y entonces, en un 12 de diciembre, distintos sacerdotes, o un sacerdote elegido, iban a la Basílica de Guadalupe a hacer como una lectura, una elegía a la Virgen. Entonces le escribían un poema o le escribían. Y entonces en el discurso que se echa Fray Servando, ahí sí, no sé, dijo, ¿saben qué? Esto, como ya había dicho Clavijero, Santo Tomás es Quetzalcóatl, pero vamos allá. En realidad, la tilma de Juan Diego no era de Juan Diego, era de Santo Tomás. Lo que hizo Juan Diego fue encontrarla abajo de unas piedras. Imagínate ya la búsqueda de justificación, pero no lo dijo ante sus amigos, lo dijo en el evento de la Virgen de Guadalupe, que era el evento como la Navidad o la Pascua. Imagínense esa revelación, por supuesto lo metieron a la cárcel por decir eso, pero era esa necesidad, una vez más, de justificarse en el mundo. Y tenemos en esto que les decía como el orgullo despejoso o el complejo de la inferioridad o el anhelo desmedido de reconocimiento, tenemos el triunfo de la batalla de Puebla. Me encanta. Celebramos la batalla de Puebla, Día Nacional, 5 de mayo, qué maravilla. Perdimos la guerra, pero eso no lo sabe nadie. El chiste es que le ganamos la batalla al ejército más poderoso de la tierra en ese momento, así, pero perdimos la guerra. Pero hay que celebrar algo y hay que enorgullecernos de algo. Y la que otra que me encanta, que es esta que sigue, que es cuando viene el Papa, ha venido el Papa o los Papas. A mí me gusta seguir la transmisión porque me parece, las reacciones de la gente me parecen muy conmovedoras. Pero una cosa increíble, y ustedes me corregirán si estoy mal, pero cuando uno oye la pasión con la que los que están reportando el hecho, y ahí viene el Papa, ¿no? Entonces no lo vamos a dejar dormir, ¿no? A este o a Juan Pablo o a quien sea, que se despierte, que nos diga que nos quiere mucho, que nos quiere mucho, que nos quiere mucho, ¿no? Y entonces está la gente desesperada, ya va a salir, grítenle más, como si estuviéramos esperando desesperadamente que, papá, por favor, dime que me quieres, o novia, porfa, ¿verdad que sí me quieres, que nos reconozcan. Y el momento, el epítome de eso, el éxtasis de eso, es cuando llegan y lo despiertan al pobre hombre y le siguen diciendo, ya salió, va a salir, ya prendió la luz, que la prenda, así que nos diga que nos quiere a nosotros más que a nadie, ¿no? Cuando dice, sí, México siempre fiel. Ay, México, el Papa es mexicano, bueno, ya nos éxtasis total, pero cuando lo más de lo más, ya salió, traigan el sombrero, él se va a poner el sombrero, ya, no se lo va a poner, no, ¿cómo? No, y este Ratzinger que era tan serio, no lo va a lograr, sí lo vamos a lograr, bueno, ya que el Papa se pone el sombrero, ya nuestra alma descansa, sí nos quiere, gracias Señor, ¿no? Pero y tú oyes la desesperación de los locutores, el ánimo de la gente, que se lo ponga, no es que lo traiga así, es que se lo ponga. Entonces, eso habla de nuestra necesidad de reconocimiento.
Otra cosa chistosa, somos siempre los dignos segundos lugares. Una amiga dice, mi amiga Valentina, dice que es muy ocurrente, dice, ¿por qué entramos esas? ¿Quién hace esas competencias de el himno nacional? Así crecimos, a mí me dice, el himno nacional mexicano es el segundo más bonito, después de la marsellesa. La comida mexicana es la tercera mejor, después de la francesa y la china. La bandera mexicana es la segunda más bonita. O sea, dice mi amiga, bueno, si ya alguien se va a inventar el concurso, siquiera que ganemos. ¿Por qué nos dan el segundo lugar? ¿Y quién hizo ese concurso? Pero es esa necesidad de ser reconocidos. Y somos este hombre en constante búsqueda de su origen, porque nuestro origen es eso, porque nuestro origen fue la violación de la Malinche, porque nuestro origen es esa cosa compleja, es este madre patria que no sabe si te quiere, es esta necesidad y esta búsqueda constante de nuestro origen. Otro elemento que yo llamo el espíritu extrovertido en colectivo, pero no el valor necesariamente de la responsabilidad individual. Estados Unidos y Europa son pueblos y son culturas que han crecido con la responsabilidad de la persona. Nosotros somos sociedades colectivas, en donde esa responsabilidad de uno se diluye con los demás. Es donde le dicen, señor, lo detengo en la patrulla, se pasó el alto, ay sí, pero el otro también. Nos cuesta mucho trabajo asumir la responsabilidad como colectivo, como individuo. De ahí el sentido del corporativismo, de ahí el sentido y la fuerza de los sindicatos mexicanos, de ahí el sentido podemos hacer cualquier cosa si estamos en grupo, si estamos en marcha, pero yo no voy y doy mi opinión y alzo la voz si estoy solo. Somos antes que individuos una colectividad. La gente no necesariamente se promueve mucho en México y somos bastante pudorosos. Las playas nudistas no cunden por el mundo, pero eso sí, si te van a tomar una foto, pero son miles de millones de personas y rompes el récord Guinness, ahí vas y te desnudas. En el Zócalo, te vale gorro, ¿no? Y el siguiente, otro punto que también me parece característico es este tema de la magnificencia, de la megalomanía, de lo llamante, de lo llamativo, de lo chillante. Cuando uno llega a Machu Picchu, en las ciudades prehispánicas peruanas, que son las con las que uno puede más compararse, porque son las más ricas después de México, uno llega, yo siempre decía, es que tú llegas a Machu Picchu, que es espectacular, no sé si alguno de ustedes han ido, pero cuando llegas, digo, todo el trayecto, toda la vegetación, el sitio en sí es maravilloso, es increíble, porque está en este risco rodeado de selva, en la mitad de la nada, o sea, flotando casi, pero lo que te llama la atención a mí más es que es una ciudad vivible. O sea, están las callecitas y hay unas casitas, muy bonitas las piedras colocadas perfectamente, y nada más les falta el techo. Yo decía, si esto le pones techo, pues ya aquí o sea, aquí puedes vivir, hacer una fogatita y aquí vives. A ver quién me responde la pregunta de, ¿y si te llegas a Teotihuacán, dónde vives? Yo cuando iba a Teotihuacán de niño decía, ¿y dónde? O sea, pero la gente ¿dónde vivía? O sea, vivían donde hay una casa. No hay una casa, hay una plaza monumental, hay una pirámide monumental. Es esta necesidad de lo gigantesco. Por eso cuando uno recorre el país y vas y encuentras estas, sobre todo las iglesias, las románicas del principio, recién la conquista del siglo XVI, de los primeros años del siglo XVI, de pronto ves estas iglesotas a la mitad de la nada, o estos superconventos a la mitad de la nada. ¿Por qué? Porque había que competir contra esto. Había que competir contra esta magnificencia, contra este espacio abierto, contra esta imagen que te iba a impactar por la dimensión, ¿no? O sea, te impacta Teotihuacán, te impacta Chichén Itzá, te impacta esos grandes espacios, esos grandes monumentos. Lo mismo que las grandes ciudades coloniales, estas plazas, el Zócalo de la Ciudad de México, tienen que generar esa sensación de que te impone. Pero también aquí tiene que ver un tema que es fundamental, me parece, el barroco mexicano. Tenemos horror al vacío. Es un barroco que ha sido prehispánico, que ha sido colonial y que ha sido la casa de Itatí Cantoral, ¿no? Tenemos miedo para en México más es más.
Me decían la gente de Colgate con la que una vez daba, y que había una chica que trabajaba en Sabritas y decía, claro, esto me explica todo, ya me diste un elemento para poder explicarle a mis jefes en Estados Unidos, cuando Sabritas quiere sacar un nuevo producto, explicarle a los americanos por qué en la bolsa de Sabritas, que ya está Sabrita adobada con extra chilito, no sé qué, ¿por qué tenemos que invertirle en ponerle una bolsita con limoncito y por qué otra bolsita con otra salsita? ¿Por qué hacen estas cosas los dorilocos? ¿Por qué te comes la paleta y le echas chilín, pero luego Miguelito seco y luego no? Porque en México más es más, porque en México, porque el minimalismo japonés no lo entendemos, porque un japonés encuentra el placer en un trocito de arroz, una bolita de arroz, con un pescadito crudo, perfectamente cortado. Ese es el éxtasis. Eso no podemos entenderlo, nosotros eso hay que ponerle Filadelfia y no sé qué y no sé cuánto para que se vuelva salsa Tampico y Valentina, porque si no, no nos sabe. No disfrutamos eso, porque venimos de esto, porque venimos de una guerra de imágenes, porque los españoles tuvieron que inventarse el barroco, bueno, no se lo inventaron, bueno, generar esto, y tuvo tanto auge en México, porque estaban compitiendo contra la Coatlicue. Cuentan una anécdota que García Márquez, que como saben, bueno, el premio Nobel colombiano, pero que vivió 50 años en México y que escribió sus grandes obras en México, y ahí en el Pedregal, en la Calle de Fuego, y decía que le preguntaban alguna vez un periodista, y decía, oiga, ¿y cómo le ha sido vivir en México? Pues México, amo a México, estoy muy agradecido, mi segunda patria, y colombiano, hermano, no sé qué, y le decía, pero ¿no le parecen muy distintos los mexicanos? Pues sí, distintos sí son, y tienen sus cosas, usted les entiende, y dice, mira, de pronto, pues hay veces que no entiendo nada, porque sí, ni no, ni todo lo contrario, y veo una película de Cantinflas y digo, ¿cómo le están entendiendo algo? Pero le entienden, y dice, pero entonces cuando ya no entiendo bien, cuando empiezan a bajarme las pilas de entender, me quedo callado, voy solo al Museo de Antropología, llego a la Sala Mexica, veo la Coatlicue, que tiene estas dobles serpientes enfrentadas, pero que generan una boca, pero que tiene 4 pechos, y que tiene una falda de otras serpientes, y que tiene un cráneo, y etcétera, etcétera, y lo veo por un lado, y lo veo por el otro, y de pronto digo, ya entendí, claro, pues de ahí vienen. ¿Cómo quiero que Cantinflas hable como si fuera un filósofo alemán? Pues no, va a hablar barrocamente porque viene de esto, y porque viene de esa cruz, y porque viene de Santa María Tonantzintla, y porque esos son, porque son barroquitos y son complejitos. Entonces decía esta chica, ya voy a dar esa explicación, mire, disculpen señores de Sabritas, sí hay que ponerle 27 bolsitas, porque si no, porque son barrocos en México. Porque, insisto, había que luchar contra los murales prehispánicos de Cacaxtla o con Eche Homo de alguna iglesia colonial mexicana. O sea, hay una idea de guerra de imágenes. Esa era la guerra que había que... México es barroco no solo en forma de arte, es en barroco como una manifestación de un estilo de vida. Más es más, como les contaba. Otro siguiente rasgo son la capacidad de creación compulsiva. ¿Y por qué tenemos esta capacidad de creación compulsiva? Como les decía al principio, como si fuera un guiso. Porque tienes una megadiversidad biológica. Porque México es el 4º país con mayor diversidad biológica. Esa diversidad biológica se da por unas razones. Hablé alguna vez con la gente de la Conavio y les decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos el mayor número de cactus endémicos del mundo? El mayor número de pinos, el mayor número de reptiles. Y sucede porque estamos en el trópico, porque tenemos 2 mares y porque nuestra orografía es muy complicada. Y entonces hay muchas montañas, y entonces eso genera muchos microclimas, y esos microclimas generan que en la evolución se hayan dado distintas especies en distintos lugares. Pero eso genera también, pues eso se traduce en una diversidad cultural. Si tienes distintos ingredientes en distintas partes, pues las cosas que guisas y tu gastronomía va a ser distinta. Pero también las cosas que haces con bueno, voy a apurarme porque ya me dijeron, perdón, bueno, por eso somos, y tenemos esta compulsión creativa, ¿no? Y esta compulsión creativa que se ve en nuestras artesanías, una variedad de artesanías impresionante, porque son distintas formas de ver el mundo con distintos materiales.
Y somos, como les decía, es la guerra de las imágenes. Las cosas las tenemos que ver y las tenemos que ver con colores chillantes. Es el único metro del mundo, el metro de la Ciudad de México, que tiene nombre, pero también tiene dibujito. Todo tiene que tener dibujito, todo tiene que tener su creatividadcita. Como son, tengo una amiga inglesa, venía y tomaba fotos a las puertas. No es esta, ella no tomó estas fotos, pero tomaba fotos a las puertas, pero puestas feas. Yo le decía, ¿pero por qué tomas esas fotos? Mira, ahí está la catedral. No, el chiste es esto. Y decía, ¿por qué? Porque en Inglaterra, en una calle, en el callejón, todas las puertas son idénticas. La máxima variación es que si la pintó de verde o de azul, pero la casa es idéntica y todo es idéntico. Y aquí hay que compulsivamente ponerle nuestro toque. La gente de Colgate me decía que en México hicieron un scouting, ¿no? Y iban con la gente y se vivían con las familias y decían, en México es desesperante porque los productos Colgate vivían así como un shadowing, ¿no? Y entonces iban con la familia y decían, es que tenemos el producto fabuloso. Y decían, fabuloso es lo mejor, lo más fabuloso. Pero lo mejor de fabuloso es que me funciona muy bien. Yo hago un té con unas hierbitas y luego le pongo eso y 2 gotitas de glicerina. Entonces fabuloso no era espectacular, su receta es la espectacular. Cada quien tiene que personalizar porque todos tenemos que ser obsesivamente creativos. Esta foto de un taxi la tomé cuando yo a los 18 años me fui 6 meses a vivir a París y cuando regresé y vine emocionado de París y yo decía, es que es lo mejor, es lo más bonito, todo es perfecto, la estética, todo. Y entonces iba caminando, tomé un taxi y siempre estaba obsesionado de por qué no se parece a París. Bueno, si quitáramos ese muro y si lo pintáramos de blanco y entonces, o sea, luchando cómo iba a ser que la Ciudad de México se pareciera a París. Pues no, subí al taxi y dije, no, ¿por qué no puede ser como los franceses, que todo está perfectamente listo y todo es buen gusto? Esto es espantoso. Y dije, a ver, y en un instante dije, eres un tarado. No está espantoso para tus ojos. Pero el señor que tuvo, la ridiculez de comprarse esa florecita de plástico, perdón por el plástico, de esa florecita azul, y la ridiculez, yo dije, ¿qué le dijeron cuando fue y dijo, me da este floridito de cristal cortado, y fue a comprar la rosita, y fue a hacer el señor era esa mariconería, me parecería, y el peluchito, y estoperoles, y las lentejuelas. Dije, el señor tiene tanta compulsión de crear y de generarse su espacio a su gusto, que está dispuesto a que le digan, ¿en serio te vas a llevar esta florecita azul con rosa y la vas a colgar? Sí, la voy a colgar, necesito eso, voy a sobrepasar el prejuicio, voy a pasar todo porque necesito crear mi espacio. El sentido del humor, el mexicano tiene un sentido del humor constante y peculiar, lo decíamos hace rato con lo de los memes, esperemos que las cosas se mejoren, que yo regrese a mi casa y que haya memes. Pero el humor es un sentido del humor constante, bromeamos con la tragedia y con la muerte, pero no aceptamos chistes de extranjeros, ni porque somos bien frágiles. Podemos burlarnos de nosotros mismos, pero no soportamos que un extranjero se burle de un mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos ese complejo que nos ponga en evidencia. El humor ha servido como vehículo para atacar y sobrellevar las miserias y dolencias del país. Una frase muy mexicana es decir, de broma en broma la verdad se asoma. Los mexicanos hemos encontrado una forma de disfrazar en el humor lo que sentimos íntimamente. Octavio Paz decía, para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte, y aquí tiene que ver la muerte, esta risa con la muerte, nosotros nos parece lo más casual que vamos caminando. Yo cuando di al presidente y a los vicepresidentes de Colgate en el mundo, en Park Avenue en Nueva York, llevé papel picado con calaveritas. A mí me parecía, ay, mira qué simpático se ve. Cuando llegaron los alemanes, se pusieron nerviosísimos, había algunos vicepresidentes que eran alemanes. ¿Por qué hay de estas calaveras? Porque esto me pone muy incómodo. Dije, bueno, vas a oír la explicación y después te vas a poner un poco menos incómodo, pero esa calavera que se reía, él le refería a otras cosas, nosotros lo tomamos muy natural, no es muy natural, no es común, es muy original. Para un habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Cierto, en su actitud hay quizás tanto miedo como en los otros, mas al menos no se esconde ni le esconde, la contempla cara a cara con impaciencia, desdén o ironía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y el siguiente punto, ya con yo creo que ya voy a acabar, ¿sí? Se llama Viva la fiesta.
como vemos, sí, nos gusta mucho la fiesta, nos gusta desde siempre. Esta escena de acá, lástima de la imagen, pero es el Zócalo de la Ciudad de México, es un cuadro de Villalpando, es el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Hay esta necesidad de la fiesta, hay esta necesidad de escape, esa necesidad de, si está molado todo el tiempo, por lo menos en algún momento, o sea, mis padres son arquitectos y mi papá se desesperaba con sus maestros cuando le invitaban al 15 años, al no 15 años, al 25, a la boda, al no sé qué boda, y decía, maestro, pero ¿por qué te estás gastando todo tu dinero al plomero? ¿Por qué te gastas todo tu dinero en... A ver, Arqui, déjeme de regañar, porque si no me lo gasto en esto, porque si no tengo un objetivo para trabajar como trabajo arduamente cargando un costal de ladrillos, no tendría sentido. Esto es mi sentido. Y si me lo voy a botar todo en un día, no me importa, pero este es mi objetivo, para esto trabajo. Le cayó la boca, por supuesto, nunca más, y seguimos yendo a los 15 años de todos los niños, de todos los maestros, de todos, de mis papás. Octavio Paz dice, solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y celebrar con festejos y ceremonias, hombres y acontecimientos. Somos un pueblo ritual y esta tendencia beneficia a nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, siempre afinadas y despiertas. El arte de la fiesta, envilecido en casi todas partes, se conserva intacto en nosotros. El 15 de septiembre una multitud enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizás para callar mejor el resto del año. Los mexicanos somos gente de rituales, lo que beneficia a nuestra imaginación, lo mismo que nuestra sensibilidad siempre afinada y despierta. Si saben cómo somos, ¿para qué nos invitan? Y como conclusión, podría decir que efectivamente, como les decía desde el principio, somos únicos, distintos, originales, pero también nos sentimos distintos. Somos muy complejos, somos el mole poblano, no somos ese sushi. Esa complejidad nos vuelve intensos, nos vuelve originales, pero también nos vuelve muy interesantes. Somos muy sofisticados, tenemos esa sofisticación de elementos entrelazados, mezclados, contrastados. Yo decía alguna vez, cuando estaba estudiando en Cambridge y nos invitan a las high tables, que son estas cenas, ¿no?, en los colleges, y entonces yo decía, mi sueño desde niño era llegar a ese momento, yo decía, es que eso me parece como lo más sofisticado de todo, ¿no? Cuando puede estar en Cambridge cenando en uno de estos viejos colleges, wow. Y efectivamente sucedió. Y cuando me trajeron la cena, bueno, sí, alguien dice unas palabras en latín y te sientes wow, y no entiendes nada, pero no importa. Y el tema es que te ponen un plato con una carne y unos chícharos y una papa cocida, te traen una copa de vino, y luego ya que acabaste otra, y luego te tomas una copa de Oporto, y yo dije, qué increíble, esto que yo imaginaba que era tan sofisticado, que iba a comer tan sofisticado, nada acaba siendo mucho más sofisticado, y entendí la idea de sofisticación de manera distinta. Entendí que un puesto de quesadillas en la esquina, que tiene 7 guisos distintos, con 3 salsas diferentes, con nopales, con crema, con queso, frita o asada, y cuando te sirven esa quesadilla, el nivel de sofisticación en términos de ingredientes, de estilos de preparación, de complejidades de armado y de comido, ahí dices, este país es profundamente sofisticado, es muy sofisticado a nuestra original manera de ser sofisticados. No somos anónimos, somos distintivos, no somos pálidos, somos fosforescentes. En la oficina se enojan todo el tiempo y dicen, cuando llega alguien por 74ª vez, te manda un comunicado de alguna embajada y te dice, oigan, lo que pasa es que queremos que se haga una exposición, el museo tal quiere una exposición de Frida Kahlo, o no sé qué, quieren que haya un espectáculo de mariachis, o quieren que haya una degustación de mezcal y tequila, y entonces en la oficina se enojan y dicen, ay, otra vez Frida Kahlo, ay, otra vez mariachis, ya chole. Y yo les dije, la boca se les haga chicharrón. Para lo que hago yo, que es la promoción cultural de un país, lo que más cualquier país del mundo quisiera tener media Frida Kahlo, medio mariachi, que el mundo pida vernos, que el mundo se muera por ver una exposición de Frida Kahlo. Somos emblemáticos y tenemos que estar muy orgullosos de eso. Somos como digo, no somos pálidos, somos fosforescentes.
El guiso final siempre es mexicano. Es picante, es dulce, es salado, es ácido y es amargo. Todo al mismo tiempo. Eso es un dulce que come un niño. Tiene todas estas características. A nosotros, insisto, nos parece natural. Eso es único. Todo lo que llega lo mexicanizamos. Lo mismo cuando estamos fuera. Decían, y ya casi con esto termino, decía Monsiváis en algún momento, cuando empezó todo el tema de pues este renacimiento del nacionalismo en los 90s, y decía, la gente, no, es que hay que poner altares de muertos, y muera Halloween no es mexicano, no sé qué, como eso y tantas otras cosas. Y Monsiváis, muy listo, decía, a ver señores, relájense. En México va a coexistir, el altar de muertos, para empezar, el pan de muerto ni es prehispánico porque no había ni trigo. Relájense, que nosotros, este país es tan poderoso, y nuestras dinámicas y nuestra forma de ver el mundo es tan poderosa que vamos a mexicanizar el Halloween. Entonces despreocúpense. ¿Y qué sucedió? Que efectivamente se ponen los altares del muerto con calabaza de Halloween. Integremos a la calabaza, no vamos a dejar de hacer Día de Muertos, vamos a poner calabaza de Halloween en el altar. Y con eso me despido, y una vez más, muchas gracias. De manera breve abrimos un pequeño espacio de preguntas. Para ser exigentes en la medida de lo correcto y de lo justo, esa parte, ¿cómo entenderla? Yo creo que tiene que ver con que no nos hacemos responsables, porque creemos también en el aquí y en el ahora. No estamos pensando, no estamos planeando. Es decir, mientras yo esté satisfecho, eso fue el sistema corporativista. Mientras yo obtuviera una partecita del beneficio, de la manera que fuera y del alcance que fuera. Si yo era líder sindical o pertenecía al sindicato y el sindicato me daba una coartadita de algo, ya con eso me mantenía tranquilo. O sea, no estaba pensando, porque no hay necesariamente, por desgracia, y creo que esto está cambiando afortunadamente, no hay como en Estados Unidos o como en Europa, en donde se reconoce que la ley es el punto de arranque de todo. Si esa ley se rompe, pero esa ley me beneficia y salgo del instante bien, con eso me conformo. No estoy pensando en ese fin último, que es la aplicación de la ley y la justicia en términos más absolutos, ¿no? Entonces yo creo que, sin duda, lo que dice también Monsiváis, que explica en gran medida el movimiento democratizador de México, o el cambio que hubo en la sociedad y el cambio de régimen gubernamental, tuvo que ver precisamente con los terremotos del 85. O sea, en el instante que el Estado o los gobernantes son incapaces de responder ante la magnitud del desastre o ante la magnitud de la necesidad, y la sociedad civil se organiza y demuestra que puede, en ese instante asume que tiene fuerza y asume que somos nosotros quienes podemos, que no haya papá gobierno que resuelva todo. Hoy, justamente antes de salir del cuarto, veía precisamente una señora que decía, en su desesperación, le pregunta el reportero, ¿y el gobierno qué ha hecho? El gobierno no ha hecho nada. Y entonces empieza como la perorata y la queja. A mí lo que me preocupa mucho desde los 90, desde que estaba en la universidad y que empezaban a saberse los escándalos, y había una prensa mucho más libre y yo decía, a mí lo que me preocupa es que, siendo como somos, de pronto puedas decir, porque somos en ese sentido esa irresponsabilidad, puedas decir, híjole, estamos destapando cloacas, ya supimos del escándalo de fulanito, sutanito, que eso me redima de yo cumplir. Oiga, pues pague un impuesto. Ay, no, para que se lo robe el otro, mejor para qué pago. Ay, me voy a pasar este alto nada más tantito. Si todos se lo pasan. Si esta señora, su reclamo era, no me están dando nada, y le preguntan a la otra, la mamá que está al lado, y dice, bueno, nos dieron cobijas y nos dieron una despensa. La otra decía, no nos están dando nada. Esta reconoció pues que algo sí le habían dado. El problema es que lo que estaba pidiendo que le resolvieran la vida. O sea, no nos han dado nada. Quería que alguien llegara, como yo sí quiero que llegue alguien hoy, y me diga que ya me resolvió mi problema, pero que alguien llegue y te resuelva el problema.
¿no? Entonces creo que en esa medida, justo también he estado recibiendo correos de amigos diciendo, ¿cómo es posible que estamos demostrando esta fuerza que estamos demostrando hoy y podamos al mismo tiempo permitir corrupciones, hacernos de la vista gorda? No tenemos esta fuerza que tenemos, hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces sí creo que tiene que ver con que no nos acabamos de asumir responsables de las situaciones y del cambio, más que en estos momentos de crisis, evidentemente, ¿no? Carlos, buenas tardes. Hola. Cuando se sentó junto a ti, Rosy, a mostrarte el anuncio de 5 minutos, agradecí mucho que no le hicieras caso. Gracias. Porque la verdad nos llevas en un viaje maravilloso por esa muestra de identidad que de veras, no bastaba más que ver las caras, yo me dediqué a ver las caras de mucha gente, estaban absortos en tus charlas. Yo quiero tomar nada más una frase que me dijo ahí un amigo con sangre uruguaya, con identidad argentina y con adopción mexicana, que dijo una simple cosa: es un orgullo ser mexicano. Y Carlos, nos lo mostraste hoy. Muchas gracias. Gracias. Sí. Tú eres el... Bueno. Todos aprovechamos para ir a Punta del Este, a la playa, a donde fuera. Aquí en México la gente lo festeja como una fiesta nacional y con un patriotismo que no se ve, creo que en muchas partes del mundo. Otro tema que yo veo es que lo que pasó hace 2 días, yo sigo emocionado, voy a seguir emocionado toda mi vida, de ver como miles de motos esperando que alguien de la Cruz Roja grite: llévense una caja, y salen quien sea a llevarle a un médico. Eso no lo ves en muchas partes del mundo. Y realmente me han dicho amigos, me dicen, bueno, estoy en su casa, que es la casa de él, como que en mi casa, eso no lo ves en ninguna parte del mundo. Claro, después me dicen su casa suya de que eso es otro tema. Sí, exacto. Pero realmente el pueblo mexicano para mí es único, nada más. Gracias. Qué bueno. Agradecemos al licenciado Carlos Enríquez por haber compartido esta ilustrativa conferencia sobre nuestra apasionante cultura mexicana. Solicito al licenciado Gabriel Enríquez pase al estrado y haga entrega de un reconocimiento.